Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a adentrarnos en algunos territorios que tienen unas figuras supremamente extrañas, que nadie ha podido entenderlas y que además son cambiantes. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que son varios parajes extraños y voy a empezar por uno porque definitivamente esta tierra no solamente es enigmática, sino sorprendente, exótica y diría que única en el planeta Tierra. Aunque haya muchos parajes con sus propias características que son de por sí sui generis, este territorio definitivamente todos los días nos ofrece más sorpresas, nos depara más sorpresas. Y vamos a empezar con un sitio que está a 3.800 metros de altura. Y es apenas, yo diría que una comarca de 3 kilómetros más o menos. Pero lo que allí contiene valdría como para uno quedarse durante mucho tiempo investigando. De hecho, hay investigadores que se han tomado hasta 40 años tratando de desentrañar lo que allí encuentran, como es el caso del doctor Daniel Russo, un arqueólogo y aparte de eso es filósofo peruano, ya no existe, pero durante muchos años se dedicó a investigar este paraje que se llama Marcahuasi. Marcahuasi es de suyo, como ocurre con todos estos territorios del Alto Perú, de Puno, de Bolivia. Es un sitio desolado que yo creo que uno llega allí y la vastedad, a pesar de sus apenas 3 kilómetros, pero aún así esa vastedad podría dar la sensación de que es inmenso ese territorio. Y de hecho forma parte de un conjunto de comarcas extrañas. Pero allí particularmente sucede un fenómeno que todavía para muchos sigue siendo no solamente sorprendente, sino enigmático desde todo punto de vista. Allí existen unas figuras que están esculpidas en las colinas, en las montañas, y forman parte de ese entorno natural, tal vez recordándonos un poquitito lo que sucede con Nazca y con otros territorios. Pero aquí lo particular es que habría que también hacer como una especie de comparación. Recordarán ustedes cuando estuvimos hablando sobre la sábana de Turín, cuando aquel Secondo Pia en 1898 tomó la primera foto real de la sábana de Turín, y el rostro que se ve en la sábana resulta que es un rostro que podríamos asociarlo en el efecto de la fotografía como una imagen positiva, y que en la Sindone, pues, o en la sábana de Turín se ve como un negativo. Pues aquí sucede algo parecido. Hay en una colina el rostro de un anciano que, visto desde determinadas posiciones dentro de este Marcahuasi, cambia la expresión del rostro. Es un anciano. Visto de una manera oblicua, tiene unas características específicas. Visto desde otro ángulo, tiene otras características específicas. Y hasta ahí, pues obviamente que uno dice, esto es necesariamente diferente, es enigmático. Pero el culmen de todo esto es cuando, al tomarle una fotografía, como hizo el doctor Daniel Russo, y una vez revelada la fotografía, se veía en negativo, pero el rostro de un joven, de un hombre supremamente joven, y que a su vez, al convertirle en positivo, en efecto, se veía el rostro de un hombre joven. Entonces, la imagen que uno ve es de un anciano, pero se convierte en la imagen de un hombre joven. Uno se pregunta cómo podrían esculpir algo así.
Y quienes lo hicieron, ¿qué conocimientos tenían para entender cómo funciona la luz y cómo esa luz es aplicada dependiendo del ángulo desde el que se mire, desde la perspectiva que se tenga, en campo abierto? Pero una vez convertido en fotografía, ¿cómo es posible que se convierta en un negativo? Algo parecido a la síndrome de Turín. Y le han dado muchísimas vueltas a esta imagen después del trabajo que hizo el doctor Daniel Russo, y no han encontrado ninguna explicación. Y naturalmente, las facciones, la edad y las características también cambian con la época del año, dependiendo en dónde está ubicado el sol. El viejo joven. Pero además de eso, ahí en Marcahuasi se encuentran otras figuras esculpidas también en todos estos cerros. Y en ellas se distinguen, por ejemplo, estegosaurios. Se supone que el estegosaurio fue un animal que desapareció hace 66 millones de años, cuando se supone que vino aquella hecatombe que acabó con todos los grandes saurios y lo que llamaríamos los seres antediluvianos. Que ahí yo creo que ese término no reflejaría mucho la realidad, porque lo que tendríamos que aceptar es que ahí no hubo un diluvio, sino que fue el famoso meteorito que cayó en Yucatán, aquel del que habla la teoría del doctor Álvarez, que dice que fue el causante de la extinción de todos los saurios hace 66 millones de años. Y si desaparecieron hace 66 millones de años, ¿cómo podría explicarse que se vea en estas figuras un estegosaurio, ahí en Marcahuasi? Alguien que vivió antes de 66 o hace más de 66 millones de años. ¿O qué información tenía quien esculpió esto? Pero también aparecen leones, aparecen camellos, aparecen elefantes, allí delineados. Pero vuelvo a mi cuento de que, si bien es cierto, están ahí, son figuras cambiantes dependiendo de la época del año, dependiendo de las inclinaciones de los rayos del sol, dependiendo de la hora del día, en Marcahuasi. Y a todo esto le dio muchísimas vueltas el doctor Russo y nunca pudo encontrar una explicación. Y quienes fueron posteriores a él, a corroborarlo por él dicho, y después de ver los testimonios dejados por el doctor Russo, tampoco han podido encontrar ninguna explicación. Pero habría también que pensar que todas estas regiones, esta parte austral, tiene unas características muy propias que hacen que el juego de luces y de sombras le den un aspecto cambiante, no solamente a Marcahuasi, sino al mismo Tiahuanaco. Y como en el caso, por ejemplo, de Chavín de Huántar, allí se encuentra una gorgona. Ustedes recuerdan aquel mito de la gorgona de los griegos, que según esa mitología sería un ser con un aspecto de mujer pero grotesco, cuyos cabellos eran serpientes. Y se le ve la ferocidad de los ojos, la agresividad en boca y nariz. Y resulta que en Chavín de Huántar se encuentra una gorgona que tiene cara de puma o de jaguar. Entendiendo, además, que este es un animal no solamente mítico, sino sagrado para estas tradiciones. Recordarán que cuando hablamos de la diosa Orejona, les decíamos que el lago Titicaca, aunque algunos querían ver a un ser humano yacente, realmente tiene más características o se aproxima más a un jaguar que aparece como en movimiento y persiguiendo, justo también, como decíamos en el caso de Marcahuasi, a un animal que por sus características, por lo menos el perfil que nos dé, que denota, podría asimilarse a algo así como un velociraptor o un animal procedente de aquella época de antes de la extinción de los grandes saurios por aquel meteorito del que hablábamos que cayó en Yucatán. Y entonces,
Esta gorgona que se encuentra allí, en Chavín de Huántar, tiene una enorme similitud con la gorgona griega, que aunque en este caso, como acabábamos de decir, tiene más o menos un rostro de jaguar, lo que tiene que ver con los ojos, con la boca y con la nariz, es casi que calcada a la gorgona que se encuentra en Siracusa. Imagínense ustedes. Entonces aquí se conjugan varios elementos. Bueno, aquí hay figuras de antes del diluvio, de antes de la extinción masiva de los grandes saurios. Pero hay también figuras que tienen su correspondiente en el viejo continente, en Grecia específicamente. Pero esto que estoy diciendo no es solamente un fenómeno que se dé en estas latitudes. Recuerden ustedes que en México, dependiendo del equinoccio, o más bien los solsticios de verano e invierno, se ve en la pirámide del Sol, entre los mayas, se ve en esos días específicamente por una, diríamoslo, por una proyección de los rayos del sol, se ve en un caso ascender una figura que es obviamente serpenteada, es una serpiente, y que se asocia con Kukulcán, y que podría ser ese dios Kukulcán que va ascendiendo. Pero en el siguiente se ve es descendiendo. Esto es un juego de luces y de sombras, como sucede en Marcahuasi, con aquel anciano del que les estamos hablando, y con estas otras figuras que adquieren también unos aspectos distintos dependiendo del momento del día y de la época del año. Pero eso que ocurre allá se replica en otros lados. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en el dolmen Kerhan, fue investigado por los doctores Martin, Saint-Just Pequard y uno de apellido Le Roussic, que resulta que encontraron ahí unas imágenes que parecen cinceladas en ese dolmen, y algunas son figuras geométricas, otras tienen aspectos zoomorfos y antropomorfos, es decir, de animales o de hombres, y que en ambos casos son figuras que son como una especie de simbiosis entre animal y humano, y se pueden observar. Pero aparecen allí, en este dolmen Kerhan, aparecen estas incisiones, de tal forma que inclusive ellos tomaron fotos en una determinada época del año y perfectamente se veían las incisiones que formaban figuras geométricas y también, como decíamos, antropomorfas y zoomorfas. Y resulta que después de investigar durante mucho tiempo y observar estas figuras, se fueron. Y al cabo de un año quisieron reanudar estas investigaciones. Y llegaron y no estaban las figuras. Habían desaparecido. Y para ellos fue un misterio y una especie de sortilegio también. ¿Cómo es que están pero desaparecen? Sin embargo, con ese espíritu del científico que siempre está caracterizado es por la paciencia, por la constancia, por estar ahí constantemente buscando, investigando, y pueden pasar, como decíamos en el caso del doctor Daniel Russo, 40 años. Estos otros también se gastaron suficiente tiempo para estudiar estas incisiones. Y luego de haber tomado aquellas fotos y volver al tiempo, que no encontraron nada, se quedaron ahí esperando. Y al cabo de unos días, reaparecieron las incisiones. Y fueron en principio de una manera nebulosa y luego se fueron perfilando de tal forma que en cuestión de horas se vieron de una manera tan palpable, tan puntuales y precisas, que aquellas líneas que habían visto volvieron a surgir exactamente como aparecían en las fotos. La pregunta es ¿por qué? Pues todo esto necesariamente tenemos que volver a remitirnos al hecho de que son los rayos del sol, es la luz la que hacen posibles estas imágenes y que se puedan percibir de tal manera que difieren las mismas imágenes de sí mismas dependiendo de la hora y del día y de la época del año. Es bien interesante este fenómeno.
y naturalmente de los ángulos desde los que se miren las figuras. Pero no solamente han ocurrido en estos dos lados. Resulta que en el dolmen Luc Mariaquer de Francia hay una figura que se llama la tabla de los mercaderes. Y solamente se puede ver entre las 4 y las 5 de la tarde, pero en determinadas épocas del año, no en todo el año. Cuando desaparecen, en el caso del dolmen Kerham y se me olvida ese bendito nombre, el Luc Mariaquer, en las épocas en que no son visibles, uno mira el dolmen o ambos dólmenes y no ve absolutamente nada. Ve la piedra con sus rugosidades características, que son naturalmente producto también de la erosión por viento o por agua, y se ven las sinuosidades muy pequeñas, por cierto, pero son una piedra y nada más. De pronto, dependiendo del día y de la época del año, van emergiendo estas figuras. Uno dice, bueno, quienes hicieron esto tenían esa concepción de que estas figuras aparecerían y desaparecerían dependiendo de la época del año. Ahora, ahí surge otra pregunta, y es, más allá de ser figuras específicas, digámoslo, en términos, diríamos, artísticos, pictóricos o estéticos, ¿o sería que esas figuras en sí mismas eran mensajes para personas que pudieran interpretar justamente esos cambios de luces y de sombras? ¿Y qué tanto ese cambio de luces y de sombras, aparte del mensaje mismo de las imágenes, estarían también indicándoles algunas pistas astronómicas? Imagínense ustedes. Pero también ocurre en Italia, cerca de Roma, en Alumier. Hay dos figuras en unas peñas, que una de ellas se llama la Virgen de las Peñas y el otro es el perfil de hombre. Y exactamente sucede el mismo fenómeno, solo son visibles en determinadas épocas del año y en determinadas horas del día. Y entonces, si uno lo encuentra en Perú, lo encuentra en Francia, lo encuentra en Gran Bretaña, lo encuentra en Chavín de Huántar en Perú, en Marcahuasi, y lo encuentra también cerca de Roma. Y tienen exactamente las mismas características. Aquellos que se encargaron de esculpir estas figuras, de delinearlas en cerros y en piedras, tendrían que tener un conocimiento muy profundo de la perspectiva, de la influencia de la luz, del manejo de la luz en estas obras de arte, o para hacer una obra de arte. No sé, de pronto voy a hacer una analogía, digámoslo, muy parroquial. Yo recuerdo que de niño, y que esto pues ha sido también una herramienta muy socorrida en épocas de guerra, con distintos pigmentos, y es que se escribe y la hoja aparece en blanco, y de pronto se le acerca digámoslo, un encendedor o una vela, cualquier cosa por debajo, y aparece inmediatamente el texto que uno ha escrito. De niños yo recuerdo que hacíamos ese juego con zumo de limón. Uno untaba un lápiz o una pluma en zumo de limón, escribía, dejaba que se secara y luego pasaba un encendedor por debajo de la hoja e inmediatamente emergía el texto. Hago este símil para tratar de acercarme lo más posible a alguna hipotética interpretación de esto que estamos hablando, de las figuras de Marcahuasi, de las figuras del dolmen de Kerham, del otro dolmen Luc Mariaquer, de lo que sucede en Alumier cerca de Roma. Y entonces es válido que uno suponga que algo parecido ocurrió con quienes son los responsables de todas estas figuras,
y que conocían esa técnica. Pero para uno conocer esa técnica, para que una figura X, como es el caso de la sábana de Turín, como es el caso del anciano de Marcahuasi, alguien que lo haya esculpido o hecho de tal manera que supiera o que tuviera la técnica de hacerlo con la intencionalidad de que en determinado momento un viejo se convirtiera en joven, o que unas figuras aparecieran y desaparecieran. Algo que podría inclusive para aquellos pueblos primitivos posteriores era mágico, tendría que ser lenguaje de dioses. ¿Cómo no? El que hoy vieran algo y mañana vieran otra cosa, o más tarde vieran otra cosa. ¿Quiénes fueron esos seres que pudieron esculpir o cincelar tales figuras en piedra con esas características y con esa intencionalidad? Y lo que decíamos hace algunos minutos. Pero aparte de eso, tal vez para obtener un efecto artístico jugando con la luz, recordando que, por ejemplo, hasta de manera muy tardía, hasta Leonardo da Vinci, no se conoció aquel efecto del esfumato en el que se juegan con las luces y con las sombras, y esos otros maestros del Renacimiento que reconocieron estas técnicas y aprendieron a realizar obras de un inconmensurable valor, justamente porque ya conocieron los efectos de luces y de sombras y de cómo hacerlo. Y estos, por ejemplo, de Marcahuasi, se habla que tiene miles de años, miles son miles, más de 5.000 años, dicen algunos. Y que el de Kerham, una vez que se ha hecho en su entorno con el material orgánico que hay por ahí, se calcula que pueden tener también varios miles de años. Lo mismo que el de Locmaria-Kerr, lo mismo que el de Alumière. Todos proceden de hace miles de años. ¿Quiénes fueron esos artistas? ¿Y cuál fue su intencionalidad? ¿Solamente lo artístico? ¿O qué mensaje querían dejar? Y dirigido específicamente a quienes que pudieran verlo en su dimensión, en toda su dimensión. No el primer golpe de vista del turista que pasa desapercibido, mira y sigue. No, de aquel que podía desentrañar el mensaje hecho y que apunte específicamente a ser interpretado solamente en unas épocas del año y en unas horas del día. Esto tiene que tener un mensaje de fondo. O entre líneas hay otro mensaje. ¿Pero cuál es? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Hacia dónde apunta? ¿Tiene que ver con algo astronómico? ¿Tiene que ver con un mensaje extraterrestre? ¿Tiene que ver con algún mensaje militar? Lo cierto es que nadie ha podido desentrañar esto. Pero están ahí y se pueden ver. Pero justamente para que eso ocurra, uno necesariamente tiene que tener ojos nuevos y tener la capacidad de sorprenderse. Alguien alguna vez quiso desmitificar todo esto diciendo que simple y llanamente eran efectos de pareidolia o pareidolia. Es decir, la pareidolia o pareidolia es ese fenómeno que tiene que ver con algo así como si pudiéramos llamarlo o asemejarlo a un espejismo, que uno ve lo que quiere ver o lo que le inducen a ver. Como cuando miras una nube y alguien ve que es un elefante y otro ve que es un perro echado y otro ve que es una mujer yacente. Cada quien ve lo que quiere ver, como lo que vemos recurrentemente, y esto ya se ha convertido casi que en moda últimamente, y es que una humedad que se ve en la pared, alguien ve a la Virgen, otro ve a Jesús, otro podría ver a Fátima del islamismo, o podría ver a Mahoma, o podría haber un astronauta. Ese fenómeno se llama pareidolia o paraidolia, que todos ven una imagen que, de acuerdo con su concepción, con su momento anímico, con su psiquis, ven lo que otros no ven, lo que quieren ver, lo que su psiquis les dice que existe y que además es cambiante.
porque hoy se puede ver una virgen, pero mañana se puede ver es una masa completamente amorfa. Se llama pareidolia. Trataron de explicar estas figuras, que son figuras, que están ahí y se ven las figuras. Pero lo que difieren en la interpretación es la forma de las figuras. ¿Qué es lo que es esta figura? ¿Es esto o es aquello? Como en el caso, como decíamos, del lago Titicaca, que para algunos primitivos, pues cuando digo primitivos no estoy diciendo que sean ignorantes de un pueblo torpe, no. Estoy hablando de primitivos por el tiempo, la distancia, digámoslo más bien, primigenios, más bien, para que no nos equivoquemos en los términos y después tengamos algún comentario que nos digan que es esa forma despectiva de tratar a estos pueblos. No, vamos a hablar de primigenios. Para algunas de estas culturas primigenias era un hombre yacente, la forma del lago Titicaca. Para otros es un puma. Cada quien ve lo que quiere ver. En este caso están ahí, pero hay que preguntar también en qué época vamos a verlo y desde qué perspectiva y desde qué distancia. Y dependiendo de eso, cada quien tiene su propia interpretación con, diríamoslo, la condición de que lo que todos vean, eso es. Eso es. No es que este tenga una percepción falsa y el otro una engañosa, no. Lo que cada uno ve, eso es. Y ahí están. Quería contarles esta historia porque me parece supremamente interesante. ¿Y hasta qué punto los sentidos nos pueden engañar? Están ahí. Es la forma de verlos en lo que diferimos. Espero que esta historia les haya gustado. De ser así, los invito para que le den me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Y los invito a que me sigan acompañando en esta aventura, porque el próximo episodio será otro delicioso viaje de historias. Y como siempre les dejo la inquietud, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.